Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Vilma Fonseca, les saludo de Guatemala. Wow, bienvenida, Vilma. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta temática del taller sobre trata y tráfico de personas. Es una alegría compartir con ustedes del Perú, Conferencia Episcopal, esta temática con el intuito de apoyar, motivarnos y así implementar nuestras fuerzas para seguir adelante en esta labor que parece que no percibida, pero tan necesaria en los días que vivimos todos y cada uno de nosotros. Papa Francisco nos recuerda que la trata desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad. Daña gravemente a la humanidad en su conjunto, destrozando la familia humana y al cuerpo de Cristo, además de que constituye una violación injustificable de la libertad y dignidad de las víctimas. Es que causa daño no solo a los demás, sino también a aquellos que la promueven. Es como iglesia, como familia humana, que queremos esta tarde compartir esta temática en forma de taller, en donde además de mirar a conceptos y compartir experiencias, para seguir adelante avanzando, buscando ser un signo de respuesta afirmativa en defensa de las personas para insertarlas debidamente en las comunidades de llegada y de origen, sin ver manipulados sus derechos y su oportunidad de vivir. Y estará con nosotros Gianmarco Sandariaga Massa, que es bachiller en Ciencias Sociales, Comisión de Arqueología, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Migración, Globalización y Políticas Públicas, por la Ruiz de Montoya, acá en Lima, en Teología, por la Facultad Pontificia de Lima, y en Gestión y Dirección de Proyectos en la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales de Perú. Actualmente trabaja en la Conferencia Migrante como coordenador de proyectos. Está con nosotros desarrollando esta temática y a la vez compartiendo oportunidades para que podamos avanzar y fortalecer fuerzas en la acción pastoral. Gianmarco, bienvenido. Buenas tardes, Padre Eduardo. Gracias por su presencia, por sus palabras y a todos los que se han conectado. Gracias por su asistencia. Como bien decía el Padre, vamos a ir conversando un poco sobre esta temática que se ha propuesto para el día de hoy sobre la trata de personas y tráfico de migrantes. Y también quería un poco escucharlos a ustedes, conocer un poco las experiencias que vienen trabajando en sus zonas. Sé por la lista de asistencias de los que están aquí, de los que están compartiendo por las redes, que hay personas tanto aquí de Perú como de algunos otros países, ¿no? Quisiéramos también un poquito escucharlas también durante el momento que compartamos en esta tarde, ¿no? Entonces quería empezar, si puedo compartir la pantalla, creo que Padre se puede habilitar la función para Ahí está. compartirla. Ah, perfecto. Entonces quisiera en un primer momento empezar compartiéndoles un pequeño reportaje, un pequeño video reportaje, dura 6 minutos, casi 7 minutos, y creo que es bastante oportuno e ideal para abrir la temática que queremos tratar el día de hoy. Entonces les pediría que pudiéramos observar y después lo comentamos
Lo metamos juntos, ¿sí? Ok, vamos a compartir. Me confirman si el tema del audio se escucha. Voy a ponerle play. A casi un kilómetro del control migratorio de Carpitas, en Tumbes, una mototaxi aparece entre una trocha escondida. Al llegar a la Panamericana, un auto los espera. De la mototaxi baja una familia entera de venezolanos. Una mujer lleva a un niño en brazos. Suben al auto y desaparecen por la Panamericana con rumbo al sur. Se escucha bajito. Pese a que las fronteras fueron cerradas como medida sanitaria por la pandemia por el COVID-19, familias de migrantes venezolanos han continuado ingresando al Perú por Tumbes. Según la Fiscalía, se han identificado a bandas de tráfico ilegal de migrantes que se han aprovechado de la necesidad y vulnerabilidad de los venezolanos para cobrarles cupos para hacerlos ingresar irregularmente al país. Durante la cuarentena y a la fecha que tenemos un aproximado yo calculo que son 35 casos más o menos que se han dado durante ese tiempo, que se ha dado la incidencia del tráfico ilícito de migrantes. De los casos que por lo menos nosotros hemos estado tomando conocimiento y evidenciando de que efectivamente han estado viniendo con niños. Por lo general estos niños venían con familiares porque su único objetivo era encontrarse con los familiares que ya se encontraban en Perú, ¿no? Pero evidentemente pues no había un control sobre también el ingreso de estas personas en cuanto a un control sanitario. La policía también confirma esta situación. Pese al resguardo policial y militar que hubo en el canal internacional que divide Perú de Ecuador, los migrantes han logrado ingresar al país con ayuda de traficantes. Ellos utilizan unos puentes artesanales hechos a base de madera y a veces incluso con material resistente, como piedras y cemento. La policía los destruye, pero en poco tiempo vuelven a aparecer. Ponen material, piedras y cemento como para que tengan un pase prácticamente de todo tipo de mercadería, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura ser destruido? Bueno, acá prácticamente otro de estos puentes y al poco tiempo nuevamente colocan los puentes informales. Pero gracias a la presencia de militares en la zona, como que esto ya se ha tranquilizado un poco. A raíz de esta situación hay una banda de coyoteros, estos personas que están dedicadas justamente al ingreso de personas ven tal vez un lugar dentro de un horario posible y comienzan a ingresar personas ¿no? hacia el país. Y como te digo, por esta zona es imposible porque hay mucho, está militarizado y hay policías, pero sí hay zonas seguramente más alejadas donde también están pudiendo ingresar, porque se ha visto también ciudadanos venezolanos. Normalmente agarran pasos de trocha, o sea, no agarran tránsito carrozable o un tránsito donde ven vehículos, no que agarran siempre trocha, tratan de camuflarse en la maleza para poder ingresar hacia Perú o viceversa, ¿no? Siempre usan ese tipo de caminos. Por eso que... La policía atribuye esta situación a la falta de personal para controlar toda la extensión del canal internacional. Los agentes de la Comisaría de Aguas Verdes no se dan abasto. Claro, como tú puedes ver, a veces caminando tú puedes ingresar a territorio peruano o ecuatoriano. No tenemos una frontera debidamente cerrada como para poder llevar tu control, ¿no? O sea,
cubrir esta frontera con policías es prácticamente utilizar la región de Tumbes y Piura completamente para que cubra todo lo que es el canal. Y no es suficiente, es demasiado extenso. Sumado que tenemos poco personal, el tema pues también el coronavirus también ha afectado a muchos policías. Por eso que a veces el número es suficiente para poder cubrir toda la extensión pues, del perímetro de la frontera, ¿no? Hace unas semanas, el gobierno volvió a disponer el cierre de fronteras para evitar el rebrote del COVID-19 y el pase de migrantes de manera irregular. Que ningún pasajero que provenga del extranjero puede ingresar al Perú si es que no presenta resultado negativo de una prueba molecular. ¿Cuál es la situación de las familias venezolanas que han ingresado al país y deben enfrentar la pandemia? Sí hay que tener en cuenta las posibilidades de aquellas personas que por los motivos gravísimos por los cuales salen, entran al país y por supuesto lo están haciendo de manera irregular porque no hay otra posibilidad y no lo hacen como analizando alternativas, no tienen opción salir, es la única posibilidad y ante eso las personas buscan las maneras que pueden para poder hacerlo. Y no es que eso es positivo, es que no tienen otra alternativa en la actualidad. Según un monitoreo realizado por ACNUR, el 84% de migrantes venezolanos ha indicado que necesitan protección ya que se sienten vulnerables. Muchos de ellos han sido víctimas de delitos como trata de personas, explotación sexual e incluso abuso sexual. Pese a que la situación es compleja, en este momento de crisis lo que se necesita es ayuda humanitaria. Sí. Algunas reacciones sobre el video que acabamos de observar. Quisiera un poquito compartir algunas reacciones que le surjan. Creo que los micrófonos están abiertos, pueden... Buenas tardes. Yo al ver este panorama en la frontera del Perú, veo las fronteras de Centroamérica. Yo vivo en Guatemala y pues es lo mismo lo que está sucediendo aquí, que se comienza con el tema de migración por la pobreza y que siempre hay personas que les dicen que les ayudan, pero ¿cómo es eso de ayudarles a ingresar a un país ilegalmente? Y lo más seguro es que terminan en una situación de trata de personas. Y cómo se ven ahí los niños y todo esto, realmente lo que ustedes están viendo y viviendo en su país es el drama también de Centroamérica. Gracias. Gracias, hermana Lidia, desde Guatemala. Un abrazo hasta allá. Sí, justo quise compartir el video porque es un video de lo que estamos viviendo actualmente en la frontera, en una de las fronteras que tenemos, ¿no? En este caso frontera con Ecuador, y es una situación que se está dando ahora, ¿no? Había algunos otros videos, pero me pareció interesante poderlo ver. No sé si hay alguna otra impresión o idea, sino para continuar podemos seguir conversando posteriormente. Quisiera dividir la exposición en dos partes. Una primera parte vamos a conversar un poquito sobre lo que es la trata, algunos conceptos, primero algunas cifras, ¿sí? Algunos conceptos,
y posteriormente pasar un poquito a lo que es el tráfico, ¿sí? Para cerrar un poco con algunas, qué podemos hacer, a dónde recurrir, y un poquito también lo que el Papa Francisco nos está animando con algunas actividades que se están organizando también ya a nivel mundial y que van a ser, se está organizando muy, muy pronto, ¿no? Entonces quisiera compartir. ¿Me confirman si es que se puede observar en la pantalla? Sí, sí se ve. Entonces, quería empezar dando un primer contexto a lo que vamos a conversar, ¿no? Un contexto en cuanto a lo que son al tema de movilidad humana, ¿no? Porque estos dos delitos que estamos versando, tanto el tema de la trata como el tema del tráfico, se desenvuelven en un contexto concreto. Entonces, algunas cifras rápidamente sobre cómo está este panorama de movilidad humana a nivel mundial. La Organización Internacional para las Migraciones es un organismo de Naciones Unidas que se encarga de gestionar el tema de la migración, buscar cómo apoyar a los estados directamente en la gestión migratoria. Anualmente siempre publica un informe, y en su último informe anual, ¿no?, indicaba ya la presencia de 272 millones de migrantes a nivel mundial. ¿Sí? Eso equivale al 3.5% de la población mundial y casi 2/3 migrantes laborales. Entonces tenemos una primera cifra importante, 272 millones de migrantes a nivel mundial hacia fines de noviembre de 2019. Otra cifra importante que quería compartirles es la que nos indica el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Justo en el video vimos al representante de este organismo aquí en Perú, que compartía en esta entrevista. Este organismo también es de Naciones Unidas y, a diferencia del OIM, este organismo se encarga de brindar la atención a los refugiados, a las personas que huyen de sus países por diversos motivos y que buscan y necesitan protección internacional. Y este organismo de Naciones Unidas se encarga de brindarles esta orientación, acompañarles en su proceso para que los estados evalúen cada caso, cada solicitud y puedan brindar el estatus de refugiado que lo dan los países, no lo brinda el ACNUR, sino lo dan los países. Entonces, este organismo de Naciones Unidas, ACNUR, en su informe del 2020, publicado en junio de 2020, nos indica que existen 26 millones de refugiados en el mundo, ¿sí? 26 millones de refugiados y 4,2 millones de solicitantes de la condición, o sea, personas que aún no han sido reconocidas, sino que están en este proceso de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante el país en el cual se encuentra, ¿no? Porque el refugio se pide en el país donde uno se encuentra. Entonces son 26 millones. Y igualmente, hacia el mes de diciembre de 2020, el ACNUR mismo igual señalaba que ya se estaba llegando a la cifra de 80 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Ya había 80 millones de personas en el mundo. Entonces son algunas cifras que enmarcan cómo está este panorama de movilidad humana a nivel mundial, ¿no? La hermana de Guatemala nos compartía también, y creo que aquí en Perú y en toda Sudamérica estamos también pendientes de lo que las noticias nos comparten de la situación de los migrantes, tanto en Centroamérica como en otras partes del mundo. Entonces son procesos que se van dando y que en medio de la pandemia de COVID-19, pues han venido a agravar la situación de vulnerabilidad de estas personas. Ya yendo al Perú, rápidamente, para dar el contexto aquí en nuestro país, estos son datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Es una plataforma que involucra a diversas organizaciones aquí en Perú que atienden a ciudadanos venezolanos. Hay de otras nacionalidades, en Perú hay personas, hay migrantes de otras nacionalidades, obviamente, pero el gran grueso de nuestro país y en varios países de la región lo representan los ciudadanos de nacionalidad venezolana desde hace algunos años ya. También tenemos población cubana, ecuatoriana, boliviana, de Nigeria, etcétera, pero el gran grueso lo representa la población venezolana. Por eso a ellos me estoy refiriendo en este momento. ¿Cuántos a nivel mundial? Según el último reporte de ACNUR, hacia el 5 de enero de este año, se habla ya de más de 5 millones, casi 5.442.611 personas venezolanas presentes en diversos países, fuera de Venezuela. Más de 5 millones. En cuanto al número de venezolanos que han sido reconocidos como refugiados, en diversos países, igualmente al 5 de enero, ya más de 143.000, y en nuestro país son estas dos cifras que están aquí a la mano derecha. El primer círculo de la derecha es la cantidad de venezolanos que están presentes en Perú. Esta cifra está hasta el 31 de agosto del año pasado. No sé, es la cifra que se maneja tanto por la plataforma como la que registraba migraciones, ¿no? Ya a la fecha, obviamente, se estima que son más de la cifra que se presenta aquí, ¿no? Y ya casi 500.000 de solicitudes de la condición de refugiado que Perú ha recibido, ¿no? Que el Estado peruano ha recibido, ¿no? No significa que esta es la cantidad de refugiados, ¿no? Teníamos el dato de que había un poco más de 1.200 ciudadanos venezolanos que habían sido reconocidos como refugiados hasta hace algunos meses del año pasado. Esta cifra es de los que están solicitando refugio, ¿no? Entonces tenemos este panorama tanto mundial como este panorama regional y este panorama aquí en Perú de el alto índice y presencia de ciudadanos tanto venezolanos como de otras nacionalidades en nuestro país. Esto ha traído consigo una serie de situaciones que tanto el Estado peruano como diversas organizaciones, tanto de Naciones Unidas como ONGs locales y la Iglesia Católica Peruana y de otras denominaciones cristianas, han venido respondiendo en los últimos años a estas necesidades que se van dando. Entonces, en este contexto de grandes cifras, en este contexto de migración y movilidad humana mundial, se van a ir originando y sucediendo diversos episodios, diversas situaciones, y entre esas situaciones tenemos el tema de la trata y el tráfico. Les quería comentarles empezar por el tema de la trata y compartir algunas cifras que también son importantes, pero que nos van a revelar también un problema que viene en este tema. Por ejemplo, aquí hay una primera lista que señala que hay 40.3 millones de víctimas de esclavitud moderna, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la fuente. Esta es Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna de la Organización Internacional del Trabajo, la World Free Foundation y la OIM, publicado en el 2017. Se hablaba de 40,3 millones de víctimas de esclavitud moderna, ¿no? No específicamente de trata de personas, puede ser de otros tipos de formas de esclavitud moderna, ¿no? Al año siguiente, en el 2018, el índice de esclavitud global de la World Free Foundation hablaba de 45,8 millones de personas esclavizadas a nivel mundial, 1,8 millones niños y niñas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el último informe que ha publicado el año 2018, hablaba que ellos habían reportado 225.000, en este caso sí, víctimas de trata de personas
ocurridas entre el año 2003 y el 2016 en diversos países del mundo, los países que hace referencia a su informe. Y esta es una captura de un centro, un repositorio, un observatorio, un instrumento que la OIM en el año 2017 puso en línea, donde se contabiliza denuncias de casos de diversos países. Eso ustedes pueden entrar aquí, está en línea, uno puede entrar y puede ver con bastante detalle, por países, por zonas geográficas, etcétera, ¿no? Y aquí ellos tienen reportados 108.613 casos de 164 países, de 165 nacionalidades. ¿Por qué les comparto todos estos datos? Ustedes verán que son datos diferentes, son datos que no guardan relación, ¿no? Porque hay diversas fuentes, ¿no? Por eso les decía que era importante compartir los datos para que veamos uno de los diversos problemas que encierra también el registro del tema de la trata, ¿no? El tema de las denuncias y el tema de cómo se maneja la información. También hay otra fuente de información que ustedes pueden, que no la he registrado ahí en la presentación del día de hoy, que es el informe que publica, el informe que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Publica cada año un informe sobre el estado de la trata a nivel mundial, y ellos también tienen, digamos, su metodología de registro, etcétera, y ellos también ofrecen otra serie de cifras, ¿no? Entonces tenemos por un lado los informes de Naciones Unidas, tenemos por un lado informes de ONGs independientes, tenemos informes de determinados países, como en este caso de Estados Unidos, tenemos el Centro de Recolección de Datos de la OIM, que está abierto desde el año 2017, ¿no? Y cada uno, con diversas metodologías, va recogiendo información. Lo que nos queda claro que es un problema global, es un problema que ocurre a nivel mundial, y que muchos millones, muy posiblemente muchos millones de personas están siendo víctimas de este delito, ¿no? A nivel mundial. En nuestro país, así como han visto que hay dificultades para las cifras a nivel mundial, entonces también hay dificultades en nuestro país para el tratamiento de las cifras. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en junio del 2018, publicó un informe en el cual informaba que se reportaban 1.433 delitos de trata de personas denunciados al 2017. Y Lima, Madre de Dios y delitos denunciados, ojo, no, lo que no quiere decir que son 1.433 víctimas en Perú, no, estamos hablando de 1.433 delitos denunciados, ¿no? Porque cada denuncia puede haber 3, 4, 5, 6, 2, una víctima. Entonces, ese no es el número de las víctimas, es el número de los delitos denunciados, ¿no? Lima, Madre de Dios y Puno eran las localidades con mayores denuncias en ese momento. Posteriormente, por ejemplo, otra fuente de cifras, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2018 también sacó un informe, Estadísticas de Trata de Personas 2011-2018. En ese informe, el INEI hablaba de 5.935 denuncias entre los años 2010 y 2011. Entonces, el tema aquí en Perú no es que sean pocas denuncias, sino que hay un problema con el tema de la denuncia, como existe en muchos otros países, ¿no? Muchas otras víctimas no denuncian por diversos factores, ¿no? Temor, desconocimiento del procedimiento de la denuncia, etc., ¿no? Entonces, ahí también hay una cifra un poco sesgada y un poco oculta también, ¿no?
Entonces ahí quisiera hacer un alto, quisiera hacer un pequeño alto en este momento y preguntarles, ¿no? ¿Qué cosa ustedes entienden por el tema de trata de personas? No sé quién nos quisiera compartir en algunos momentos. ¿Qué idea tienen? ¿Qué han escuchado? Uno de ustedes sé que trabajan el tema, otros sé que no. Pero nos gustaría un poquito escucharlos. ¿Alguna idea? Retomamos, no hay inconveniente. Que es importante tener claro el tema de los conceptos, ¿no? En nuestro país, el concepto de trata de personas tiene una definición internacional que uno la puede ubicar en el Protocolo de Palermo, ¿no? Y a partir del Protocolo de Palermo, los diversos países los que se han adherido a este protocolo han introducido en su normativa el tema de la trata, el delito de trata de personas en su normativa interna, ¿no? El Perú es uno de los países firmantes y uno de los países que lo ha hecho. ¿Y qué podríamos decir que es la trata de personas, ¿no? Como está en una definición que recoge la definición de la normativa peruana, podríamos decir que la trata de personas en primer lugar es un delito y que afecta a la dignidad de las personas que lo sufren, que lo padecen, y actualmente es considerada como una forma de esclavitud moderna. En este delito, las víctimas son captadas, transportadas y retenidas por los delincuentes, utilizando el engaño y la violencia para explotarlos, en la mayoría de los casos, laboral y sexualmente. Teniendo este concepto, quería profundizar en nuestro país. Este que ustedes están viendo en pantalla es el concepto que recoge la ley. En el Perú es la ley 28950, que fue publicada en el año 2007, que ya tiene cuenta con su reglamento, y bueno, está la definición allí. Esto también está insertado ya en lo que es el Código Penal. Y esta definición obviamente se basa en el Protocolo de Palermo. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, quería profundizar un poco más e ir definiendo varios elementos de este concepto en lo que serían 3 elementos fundamentales para definir el tema de la trata, ¿no? Que a veces hay confusión con lo que es explotación laboral, hay confusión con la prostitución, etc., ¿no? Entonces puede haber diversas confusiones. Entonces hay 3 elementos que tienen que estar presentes y que están presentes en este delito, ¿no? El primero es la conducta, vale decir, los mecanismos que se van a emplear para captar a las víctimas, ¿no? Lo primero entonces este es el proceso de la captación, ¿no? El número 1, el primer paso, digamos, ¿no? Y esto se da a través de diversos elementos, ¿no? Anuncio falso de trabajo es uno de los principales, ¿no? El Internet, ¿no? Es un elemento que, más aún ahora en este tiempo de COVID-19, en este confinamiento en el que estamos en muchísimos países del mundo, el Internet ha tenido una mayor importancia en su uso, y se ha convertido también lamentablemente en un instrumento muy utilizado por los bandas de tratantes de personas para poder captar a las víctimas, ¿no? Con falsos anuncios. También otras modalidades de captación, como lo que es enamoramiento, anuncios en mercados, padrinazgo. Aquí en Perú esta palabra se aplica a familias que encargan, entre comillas, encargan a sus hijos o hijas a otros familiares o amigos que han tenido para que les ayuden
en diversas formas a estudiar, a progresar, y generalmente estas personas, amigos o familiares de los padres, que reciben a los hijos o hijas, generalmente pues los llevan fuera de su localidad, y se produce pues en algunos casos, no en todos, pero también es un medio que han habido casos y en Perú es una modalidad de captación que registra muchas denuncias. Posteriormente, una vez que la víctima es captada, es transportada, puede ser transportada de manera terrestre, transportada de manera aérea. La trata puede darse en el país, ¿no? Como puede implicar el cruce de fronteras, y puede haber una trata transnacional, ¿no? Fuera, hacia otros países, ¿no? Una persona que es captada en Perú, es llevada fuera de Perú, a Colombia, Argentina, a Emiratos Árabes, para poder ser después allí explotada, como lo veremos posteriormente. Estas víctimas casi siempre trasladan a las víctimas fuera del lugar donde viven para, obviamente, cortar los lazos de comunicación que la víctima pueda tener. Posteriormente, esta persona es acogida en algún lugar por alguna persona que la acoge luego de ser trasladada, es recepcionada en alguna vivienda donde finalmente esta persona es retenida, ¿no? Generalmente, si los documentos que tiene le son retenidos, le son quitados, y la persona pues se encuentra incomunicada, retenida, sin poder accionar. Entonces este sería el primero de los elementos, con los subelementos que lo componen. El segundo elemento serían los medios. ¿Qué medios se utilizan? O sea, ¿cómo es que los tratantes hacen para captarlas, para que se produzca esto, ¿no? Obviamente son diversos medios, ¿no? Se recurre a la violencia, al engaño. Hemos visto, puede ser engaño a través de ofertas de trabajo, ofertas vía internet, etc. Al abuso de poder, una situación de vulnerabilidad, a la concesión de pagos, ¿no? Puede ser al secuestro también, y a la amenaza o a la coacción. A veces también las personas dicen, no, pero bueno, se puede ir, la víctima no está amarrada con cadenas, puede huir, ¿por qué no lo hace, no? Es que no quiere hacerlo, es que está cómodo en el lugar donde está. Son a veces, lamentablemente, algunos estereotipos que algunos sectores de la sociedad tienen, ¿no? Pero no es así, porque se han utilizado, de repente no hay cadenas físicas, pero sí hay cadenas, digamos, invisibles, ¿no? Como puede ser la amenaza, la coacción, pueden haberla amenazado con hacerle daño a sus familiares, etc. También hay casos de los cuales las víctimas son inducidas al consumo de drogas y se hacen dependientes, etc. Hay también lo que es la manipulación psicológica, la amenaza, coacción. Entonces son diversos los medios que los tratantes van a ir aplicando a las víctimas. ¿Y para qué lo hacen? Obviamente, ¿para qué hacen todo esto? Para explotarlo, ¿no? ¿Cuáles son los fines? El fin siempre va a ser la explotación, ¿no? Y la explotación en diversas modalidades. La primera de ellas es la sexual, pero no es la única. También existe la explotación laboral, la explotación para el trabajo doméstico o trabajo forzoso, la mendicidad, el tráfico de órganos, tejidos, etc. Y también lo que es la venta de niños y niñas. Entonces son, no solamente niños y niñas, también venta de personas adultas, pero generalmente los casos que se han registrado son de niños y niñas. En nuestro país, Perú, las principales finalidades son estas dos, lo que es la finalidad sexual, en primer lugar, y en segundo lugar la laboral. Son estos, más del 80% de los casos registrados se utilizan con estas dos finalidades, ¿no? La finalidad sexual y la explotación sexual y la explotación laboral. Entonces tenemos estos tres elementos, lo que es la conducta, con sus diversos elementos, ¿no? Como es la captación, el traslado, la retención, etc. Lo que es los medios, la violencia, el engaño, etc.
Y finalmente, ¿para qué lo hace? Para explotarlos. Y en nuestro país, generalmente, los casos son con finalidad sexual y finalidad laboral. Un elemento importante aquí que no señalé, no lo tengo ahí, pero en nuestro país el perfil de la víctima, y no solamente en nuestro país, es a nivel mundial, el perfil de la víctima es una persona de sexo femenino, ¿no? Y mayoritariamente menor de edad, ¿no? Eso no quiere decir que no hay casos de trata de personas de hombres, y de hombres adultos y de mujeres adultas, claro que los hay, pero a nivel mundial y también en nuestro país, Perú, el mayor porcentaje de las víctimas son menores de edad y niñas. También se registran niños, pero mayormente son niñas, ¿no? Entonces, ¿qué efectos viene a traer la trata? Obviamente son diversos, múltiples. Los he querido dividir en 4. A nivel psicológico son muchísimos, pero podemos hablar de diversos trastornos del ánimo, estrés, ansiedad. Esos son en las víctimas, los demás sobrevivientes de estos graves delitos, ¿no? Ataques de pánico, en lo que son el tema físico, que tiene mucha relación con el tema psicológico, lo que es la desnutrición, la deshidratación, moretones, cortes, etc. A nivel social, el deterioro de sus vínculos sociales, el aislamiento, la dependencia. Y a nivel cultural, la naturalización de la problemática. Esto es muy importante. Este es un tema que se debe trabajar mucho, ¿no? En lo que es el tema de campaña de sensibilización, el tema de lo que es la prevención, ¿no? Porque se piensa que es algo que o no existe o existe en otros países, pero existe en muchísimos países y es un delito que en los últimos años ha venido aumentando. Con lo que le pagaban en 2 semanas se podía comprar un jean y un par de zapatillas. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta del tema de la trata. Entonces tenemos lo que es la trata, ¿no? Es un delito que afecta la dignidad de las personas, como lo decíamos, ¿no? En nuestro país, ¿no? En nuestro país, según la ley de trata de personas, la 28950, las penas van hasta 25 años de cárcel, también para el tema de tráfico, porque la ley, no lo indiqué, pero la ley hace referencia a los delitos de trata y tráfico, ¿sí? La ley 28950. Y en nuestro país también, no solamente en la normativa, se señala a la persona que realice el acto en sí mismo, sino también, como está indicado aquí en el concepto de la ley, se sentencia también al que promueve, favorece, financia o facilita, ¿no? Entonces, no solamente de repente yo no estuve presente en el acto, yo no capté a la víctima, no me la llevé, pero por ejemplo soy un financiador, ¿no? Doy dinero para mantener a las redes criminales, entonces también soy parte de ese proceso, ¿no? He tenido participación de algún tipo, facilitando, promoviendo, también soy parte de ese proceso. La normativa peruana lo reconoce, ¿no? Quería mencionar eso. Y también en nuestro país tenemos actualmente, está vigente este año 2021, el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021. Les animo a que lo puedan revisar. Es un plan donde se establecen, digamos, las diversas responsabilidades de los ministerios, ¿no? A nivel del Perú, y qué función debe cumplir cada ministerio frente a lo que es la víctima, ¿no? A lo que es la protección, la persecución, el rescate, ¿no? Y posteriormente la rehabilitación y la reinserción de la víctima en la sociedad, ¿no? Hay todo un proceso que las víctimas deben seguir. Obviamente hay instituciones del Estado que tienen que dar una respuesta a cada uno de esos procesos, ¿no? Todo eso está detallado en el plan. Lamentablemente, obviamente, como muchas veces pasa, no todo funciona como está en el plan, pero creo que el Estado peruano ha venido avanzando en los últimos años, aunque es cierto que hace unos 3 años que el Estado no rinde cuentas de los avances
que se han producido en el tema de trata de personas, ¿no? Una vez al año se tiene que informar en el Congreso del Perú y hace algunos años que no se realiza. Hay también acciones que diversas ONGs realizan, por ejemplo en Perú, ahí él observa la trata, que involucra a diversas organizaciones de la sociedad civil, iglesias. También, por ejemplo, en Perú, en lo que es el tema de trata, también existe el trabajo que hace la Iglesia Católica a través de las diversas diócesis, arquidiócesis, pero en específico también a nivel de las congregaciones religiosas, lo que es la Conferencia de Religiosos, hay una red que se llama la Red Causay, que también específicamente, digamos, aborda esta temática, ¿no? De trata de personas en lo que es la prevención, el apoyo a víctimas, etcétera, ¿no? En nuestro país, aquí en Perú, y sé que en muchos otros países también se viene haciendo esa respuesta. Entonces hay respuestas, digamos, del Estado con sus diversas limitaciones, pero también la sociedad civil y las diversas iglesias, congregaciones, se han venido organizando para responder a las necesidades de las víctimas, que son muchas, y más aún ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? En cuanto a lo que es el tráfico de migrantes, aquí también lo veíamos en el video, ¿no? A veces muchas personas, inclusive he conversado con peruanos, peruanas, ¿no? Que no han tenido la oportunidad de ir a Tumbes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pueden tener la impresión de que la frontera es como una puerta, ¿no? Que uno abre la puerta y pasa, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ustedes vieron que la frontera es sumamente grande, no hay un puesto de control, claro que sí, hay varios puestos de control en fronterizos, ¿no? Son pocos, el mismo efectivo policial lo narraba, ustedes veían que uno simplemente podría dar un salto y ya está en Ecuador, así como dando un salto ya está en Perú, ¿no? Como lo pudieron apreciar en diversas partes del video. En diversas partes, por diversos canales de agua, o cómo pasaban las mototaxis, estas pequeñas motocicletas, atravesaban el desierto, ¿no? Partes desérticas, perdón, irregulares, ¿no? Entonces, ¿qué es el tráfico de migrantes, ¿no? También hay un protocolo, así como en el caso de la trata de personas, hay un protocolo, el protocolo de Palermo, que hablábamos al inicio. Aquí está el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, del año 2000. Y en su artículo número 3 define el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional, residente, permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Entonces, teniendo este concepto, quiero volver a repetirlo, dice la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Aquí, a diferencia del tema de la trata, el tema de las cifras es muchísimo más difícil. Aquí no hay ninguna organización internacional que emita un informe, por así decirlo, sobre el tema de tráfico de migrantes. No existe, no hay ninguna, no hay una sola, no existe, ¿no? Hay algunas estimaciones. Por ejemplo, yo les compartí una de las que pude ubicar, igualmente de aquí de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hablaba que 2,5 millones de migrantes fueron objeto de tráfico en el año 2016. Generando casi 7.000 millones de dólares norteamericanos para estas bandas de traficantes. Obviamente este es un dato de hace ya varios años, pero que bueno, nos da una idea cercana de lo que es, de lo, entre comillas, rentable que es para estas redes de traficantes el hacer estas actividades ilícitas. Entonces, ¿cuál finalmente, qué peligros presenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una de estas imágenes, es una toma del video, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? ¿Qué peligros presenta para la persona
que se embarca en estas redes de tráfico de migrantes, ¿no? Hay varios, entre ellos, por ejemplo, la coerción a participar en actos ilícitos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser obligadas a participar por las redes, o prestaciones sexuales como forma de pago para poder continuar el viaje, ¿no? Abusos sexuales para que las puedan seguir a los hombres o a las mujeres introduciéndolos en el país al cual desean ingresar, ¿no? Las condiciones de viaje precarias que pueden llevar a deshidratación, asfixia, enfermedades graves y muerte, ¿no? El video hablaba de la frontera norte, pero la frontera sur con Chile, también no solamente ahora por la pandemia, hace varios años ya, como Oficina de Movilidad Humana, también con los similares de Chile y con los de Bolivia, la triple frontera, se han dado muchos casos de personas, migrantes, que quieren ingresar al país de Chile, los cuales por diversos motivos o no son admitidos por la reglamentación chilena, o son rechazados, o están indocumentados, y las personas quieren ingresar de manera irregular, se contactan con estas redes y los hacen ingresar por los desiertos, y se han dado muchos casos, eso uno puede buscarlos en YouTube, los diversos documentales de la prensa chilena, donde se evidencian el tráfico de migrantes por el desierto y los numerosos casos de migrantes que han sido abandonados, ¿no? Imagínense estar en el desierto caminando, dormir en el desierto, despertarte y ver que el traficante que te llevaba ya no está, ¿no? Y que estás sola en el desierto y no sabes a dónde ir, ¿no? Y bueno, mueres. Han dado muchos casos, ¿no? Entonces, otros también, ya lo hemos dicho, ser abandonados, violencia física, psicológica, explotación sexual laboral, violencia en robo, trata de personas, ¿no? Es lo mismo, es diferente, ¿no? Hay diversos peligros. Entonces, para clarificar esto es muy importante ver qué diferencias hay. Hemos hablado de dos delitos, suenan similares, tráfico, trata, los dos comienzan con tra, a veces de personas, de migrantes, pareciera que sea lo mismo, ¿no? Pero no lo es. Entonces, en este cuadro he querido un poco esquematizar las principales diferencias, las más importantes, ¿no?, que existen. Lo primero, el tema, a la izquierda tenemos, bueno, en la columna de color azul más oscuro, trata de personas, y en la más clara, tráfico de migrantes, ¿no? Al medio, las preguntas que nos van a servir para diferenciar. ¿Quién es la víctima? En el caso de la trata de personas, la persona explotada. ¿Por qué he puesto ahí la persona explotada? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? ¿Por qué no puse el migrante explotado? Porque necesariamente no tiene que ser un migrante, ¿no? Puede ser cualquier persona. Excelente, muy bien. Gracias. Victoria, gracias Victoria, muy amable. Exacto, así como dice Victoria, ¿no? Porque puede ser cualquier persona, no necesariamente. ¿Puede ser un migrante? Sí. Por eso que decíamos que uno de los peligros que tiene el tráfico de migrantes es la trata. Porque puede empezar como tráfico, pero la persona puede terminar siendo víctima, no necesariamente, pero puede terminar siendo víctima de trata de personas, en el camino, en el proceso. Entonces, en el caso del tráfico de migrantes, ¿quién es la víctima? Ahí sí, la persona migrante, pero no solamente la persona migrante, sino el Estado, también el país al cual la persona está entrando de manera irregular, ¿no? Se está vulnerando, digamos, la soberanía del país, se está vulnerando la normativa interna del país, etc. ¿Quién comete el delito? ¿No? En el caso de la trata de personas, los tratantes, las redes de tratantes, generalmente son redes, ¿no? Hay muy pocos casos de personas individuales, porque ya vimos que es un proceso que tiene muchos componentes, ¿no? Entonces es muy difícil que sea una sola persona.
los tratantes y en el caso del tráfico los traficantes, que igualmente como los tratantes son redes, son bandas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, están identificadas, hay redes, inclusive son redes transnacionales, vale decir, compuestas por personas de diversas nacionalidades. Uno va a Tacna, en el terminal de buses de Tacna, y fácilmente uno puede ubicar, y a la luz del día se puede identificar fácilmente a estas bandas, ¿no? Formadas por peruanos, bolivianos, por chilenos, etc. ¿Qué finalidades tienen? Otras diferencias, ¿no? En el caso de la trata de personas, obtener beneficios económicos o de otro tipo, siempre a través de la explotación de la víctima. Ya dijimos que la finalidad de la trata, ¿cuál es? Explotar a la persona, de diversas formas, ¿no? En nuestro país son dos. Ustedes recuerdan las principales formas de explotación, finalidades. La finalidad de explotación sexual y fines de explotación laboral. Explotarla una y otra vez, ¿no? Por eso que es un delito que les deja mucho dinero a estas víctimas, porque a diferencia del tráfico de drogas y de armas, digamos, la persona está allí hasta que o la rescatan o fallece, ¿no? Y la pueden explotar una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? En cambio la droga pues la venden y ya la droga pues no la tienen más, la vendieron una vez, igual las armas la vendieron una vez, en cambio las personas las tienen allí hasta que pues las rescaten o se mueran, o puedan escapar en todo caso, ¿no? Entonces eso es muy rentable por eso para estas redes criminales, ¿no? El tráfico de migrantes, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad? También obtener beneficios económicos o materiales de la víctima, pero no hay, en principio no hay una explotación de la víctima, ¿no? Sino hay, obviamente hay entre la víctima, entre la persona que contacta, entre la persona migrante, hay un acuerdo y generalmente siempre hay un pago de dinero, obviamente, por hacerles entrar irregularmente al país a donde estas personas elijan. Hay siempre un pacto de dinero, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 dólares, de acuerdo al lugar donde estas personas estén ingresando, ¿no? ¿Con qué medios se realiza? Aquí hay el consentimiento viciado por engaño, coacción u otros medios. Hemos visto ya los medios, pero siempre hay un consentimiento, aunque se dé consentimiento, es viciado por el engaño, como dice la normativa. Y el tráfico de inmigrantes hay un acuerdo inicial. Aquí, ¿por qué puse inicial? Si bien es cierto, hay un acuerdo con la víctima, obviamente, ¿no? La persona desea ingresar a un lugar, a un país, y busca, se pone en contacto o es contactada por las redes, ¿no? Y obviamente hay un acuerdo, ¿no? Un acuerdo inicial. Pero este acuerdo inicial muchas veces no se cumple. Hemos visto que hay personas que son explotadas, que son engañadas, que son estafadas, que son violadas, que son dejadas en el desierto, etc., ¿no? Pero queríamos mencionar, por eso decíamos que hay un acuerdo inicial, ¿no? Hay un acuerdo inicial. ¿Y dónde se produce? Otra diferencia muy importante para saber diferenciar estos dos delitos, ¿no? El tema de la trata puede ser nacional o internacional, o sea, puede haber trata interna, puede ser una persona que sea captada en Lima y sea trasladada a Arequipa, y en Arequipa es explotada, ¿no? No ha salido del Perú, de la frontera del Perú, ha salido de Lima, del departamento de Lima, pero no del Perú, ¿no? Y también puede ser internacional el tema de la trata. Pero el tráfico de migrantes siempre, para que sea tráfico de migrantes, tiene que implicar, el cruce de fronteras entre dos o más países. En este caso, por ejemplo, lo que vimos en el video es trata de personas. No, el mismo video, la misma voz en off del video lo decía de forma correcta, ¿no? Tráfico de migrantes, lo decía, ¿no? Y también lo dijo muy bien en el video, en una parte donde dice, ¿no? Estas víctimas, estos migrantes que han sido traficados, algunos de ellos están siendo víctimas de explotación sexual y de trata de personas, si escucharon con cuidado, ¿no? O sea, ahí hizo una buena diferenciación la persona que realizó el video. Entonces, esas son las diferencias
que existen entre estos dos delitos, básicamente, lo que es el tráfico de personas y el tráfico de migrantes. Quería hacer una acotación a lo del video que vimos, ¿no? El video que vimos y lo que estamos viviendo ahora, producto también de la mayor crisis humanitaria que está viviendo la región sudamericana por el éxodo venezolano ya desde hace más de 5 años. Lo que hemos visto en el video merece una mención especial, ¿no? Es un proceso que inclusive si ustedes pudieron percatarse cuando el representante de Naciones Unidas, vale decir de la ACNUR en el Perú, lo están entrevistando, ¿no? Y él dice, bueno, sí, están haciendo, no les queda otra, ¿no? No les queda más, están huyendo, ¿no? Están huyendo. Hemos visto, no sé si han visto en estos últimos días, se ha militarizado aún más la frontera norte, ¿no? No sé si se pudieron percatarse. Las noticias hablaban de que se habían enviado más de 1.000 fuerzas militares extras a la frontera, ¿no? Para tratar de impedir, ¿no? La entrada irregular de personas, que algunas de ellas lo hacen con redes de tráfico de migrantes, otras no, otras están entrando ellas solas, ¿no? Importante mencionar que este es un problema humanitario muy grande y un problema que requiere una mirada muy amplia, es un problema muy complejo, no solamente tiene que darse una mirada desde la propia normativa, sino tiene que darse una mirada con un enfoque de derechos humanos y en vista también, obviamente, al interés superior del niño, niña, adolescente, al interés superior de la persona humana. Eso es muy, muy importante, sea la nacionalidad que sea venezolano, sea ecuatoriano, sea colombiano, sea peruano, etc. Para tener en consideración, ya que, digamos, el tema del COVID-19 también está presionando más también el tema del control irregular en la frontera, el control en fronteras, ¿no? La OIM está monitoreando las fronteras también y se habla de un ingreso bastante importante diario, ¿no? Diario fronterizo, y eso, bueno, tiene que llamar no solamente a las autoridades peruanas, sino a las autoridades del nivel de la región a que hagan su mayor esfuerzo en implementar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Tanto de los nacionales residentes en el país que recibe, como de las personas migrantes que ingresen a determinado país, sea Perú, sea Ecuador. Colombia tiene ya acercándose a los 2 millones, más de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos en su país. Entonces es una situación bastante compleja. Pero hay que difundir ese tema porque, como bien lo decían en el reportaje, muchas de estas personas están siendo víctimas de ese tipo de explotación. ¿A dónde podemos nosotros recurrir en el Perú? Está allí publicado la Central de Denuncias, Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior. Ustedes pueden entrar por la web, pueden entrar en su teléfono celular, pueden entrar en su teléfono público, teléfono de casa, 818, y ahí hacer la denuncia. También pueden hacerla por su celular. Pueden hacer la denuncia en las comisarías, en cualquier comisaría a nivel nacional. Pueden hacer la denuncia en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Pueden hacer la denuncia en las mismas oficinas de las fiscalías. Hay diversas fiscalías especializadas en delito de trata de personas, pues pueden hacerla en cualquiera, después van a ser derivada su denuncia. Entonces, hay diversos medios por los cuales las personas podemos orientar a otras si han sido víctimas, si conocen de un caso, dónde pueden ellos recurrir. Lo importante es que nosotros, como personas que orientamos, personas que trabajamos con otras personas que pueden conocer casos de víctimas de trata de personas, poderles dar la información oportuna, ¿no? Muy importante en este tiempo, y más aún en tiempo de pandemia, tener la información indicada. Entonces, 1818 del Ministerio del Interior, pero también pueden hacer la denuncia en cualquier comisaría, en cualquier fiscalía, en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. También esos son, digamos, los escenarios
más indicados, ¿no? Pero obviamente cualquier otra dependencia del Estado peruano les van a poder derivar a los organismos necesarios, ¿no? También hay diversas ONGs que acompañan y también los organismos y las asociaciones de la Iglesia Católica y de otras denominaciones también están acompañando estos casos y la asistencia a las víctimas, ¿no? Que es lo más importante. Para ir cerrando ya, para no exceder el tiempo, el Papa Francisco hablaba y decía, ¿no? Este es uno de sus tweets. El Papa lo publicó el 30 de julio del año pasado, 2020. El 30 de julio es el día en el que se celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas, ¿sí? Ese es el 30 de junio. Y él decía: la trata de personas sigue siendo una herida en el cuerpo de la humanidad contemporánea. Doy gracias de corazón a todos los que trabajan a favor de las víctimas inocentes de esta mercantilización de la persona humana. Aún queda mucho por hacer. Y en realidad, aún queda mucho por hacer. Aquí vemos una imagen que también es bastante elocuente, y una imagen que nos, bueno, nosotros como cristianos, uno de los lugares de encuentro con Cristo es en el pobre, es en la persona necesitada, y consecuentemente en la persona pues víctima de estos delitos, con mayor razón aún. ¿Qué se viene promoviendo? Es muy importante también, que quería compartirles antes de terminar en este sentido. El 8 aquí de febrero, ya dentro de muy poco, a nivel mundial, hay una red internacional de oración, una jornada de oración en línea contra la trata, ¿no? Con diversas actividades en línea, compartir talleres, actividades lúdicas, etc. Va a ser el 8 de febrero. Pueden ustedes seguir en YouTube, pueden poner allí jornada de oración contra la trata y van a ubicar rápidamente el enlace, ¿no? Y este año, este es el afiche que se viene promoviendo, ¿no? Y el lema que se va a tratar, ¿no? Economía sin trata de personas, ¿no? Creo que es un esfuerzo importante que se viene promoviendo. Aquí también en nuestro país la Red CAUSAI está promoviendo esta jornada y va a hacer algunas actividades. La hermana Vilca nos ha pedido también compartir las actividades que se vienen haciendo como red. Es un espacio interesante para poder seguir aprendiendo de este tema y seguir también, pues, desde la fe, uniéndonos a este llamado que el Papa nos hace de combatir la trata, ¿no? Combatir la trata. Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Uno dirá, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, esto que estamos haciendo el día de hoy: informarnos, formarnos, ¿no? Profundizar estos conocimientos, compartir con otras personas, ¿no? Lo que hemos recibido, ¿no? Hay muchas personas que de repente hay que tener mucho cuidado con lo que hemos dicho, ¿no? Falsas ofertas de trabajo, anuncios en internet, estafas, hay muchas cadenas, mensajes, WhatsApp, en correos electrónicos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Más aún, el tema de las redes sociales e internet está siendo muy utilizado por los tratantes en este tiempo, más aún tiempo de cuarentena. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Compartir, informarnos, participar de diversos espacios. Hay diversos espacios, tanto del Estado como ONGs o de iglesia, que vienen promoviendo actividades de denuncia, de información contra la trata. Participar en buscar información en nuestras municipalidades, ¿no? Las municipalidades forman parte fundamental del Plan Nacional contra la Trata, entonces tienen responsabilidades. Lo primero, creo que como ciudadanos debemos de informarnos, ¿no? Una vez que nos informemos, tenemos la capacidad de poder exigir a nuestras autoridades. Entonces, es importante saber qué dice la ley, es importante saber qué responsabilidades el Plan Nacional les otorga a cada organismo del Estado peruano y también a nuestras municipalidades, a nuestros alcaldes. Ellos también tienen un rol en esta lucha, entonces es importante saber yo qué hace mi municipalidad, qué cosas puedo hacer yo también para apoyar desde mi lugar.
al lugar donde vivo, sea Lima, Arequipa, Trujillo, o en el país donde me encuentre, ¿no? Entonces, es un poco lo que nosotros, y también, bueno, participar de espacios y compartir estas actividades, como les decía, esta jornada de oración contra la trata. Por mi parte, eso es un poco lo que tenía preparado el día de hoy. Quería centrarme un poco más en lo que era el tema de las definiciones y poder tener la claridad en ambos delitos. Les agradezco mucho y quisiéramos tener de repente un espacio para poder compartir si hay alguna pregunta, algún comentario, algo no quedó claro. Podríamos nuevamente repetirlo, ¿no? Quisiera hacer un comentario. Soy América, profesora, y leí y vi un video donde dos grandes momentos o circunstancias o espacios en el Perú sobre la trata de personas es la minería informal y la tala de árboles. Y allí los niños, yo me asombré en la sierra porque iban convencidos de que trabajando en esas condiciones iban a tener un dinero en 2 semanas y se iban a comprar un par de zapatillas y un jean que sus padres, por ser pobres, no se lo podían comprar, ¿no? Y justo hoy día veo en Vatican News que en el 2017 hicieron una película Aldicua, y el Santo Padre hizo una carta y recién ha salido, la han puesto en internet, sobre los sin techo, y dijo una frase fuerte como que eso es una cachetada a la humanidad. Y lo que has hablado ahora es cierto en cuanto el Estado también tiene, en cada país, tiene su obligación para sus ciudadanos, y muchos de ellos, por X razones, se ven obligados a ir. Yo he trabajado en zonas muy pobres, donde han habido migrantes de la sierra para la costa, y he trabajado en zonas clase A, donde han venido migrantes de Siria, de Cuba, que también lo han visto difícil en su país y están acá. Entonces, gracias por informarnos, y esto va a permitir que uno se siga formando. Gracias. Gracias, sí. Solamente comentar que lo que mencionaba es cierto. En nuestro país hablábamos de que las finalidades principales es el tema de la explotación sexual y laboral. Y en cuanto a lo laboral, realmente el tema de la tala ilegal y la minería ilegal son dos actividades que lamentablemente involucran a miles de personas, tanto peruanas como de otras nacionalidades, en situaciones inhumanas de trabajo, en la explotación. Son personas que fueron captadas en otros lados, algunas de ellas. Otras son engañadas, son llevadas con engaños y son llevadas a campamentos adentro de lugares muy inhóspitos. Son retenidas contra su voluntad, y es una situación que el Estado peruano aún no ha conseguido manejar de la manera más eficiente, ¿no? Aún se continúan esos campamentos. De cuando en cuando vemos noticias, ¿no? Se destruyó el campamento en tal lugar, se destruyó tal máquina ilegal, pero aún falta mucho, ¿no?
aún falta mucho. Y sí es cierto, ¿no? Como mencionaba, la situación de los migrantes en nuestro país es una situación muy difícil, ¿no? Y es una situación que tiene muchas aristas. Y como lo decíamos, el mismo delegado de Naciones Unidas lo hablaba en el video que compartíamos, ¿no? Tiene que ser tratado, en primer lugar, de una óptica de derechos humanos y teniendo en primer lugar siempre a la persona humana, el interés superior, niño, niña, adolescente, eso en primer lugar, ¿no? Eso, obviamente teniendo una buena gestión, por eso es el llamado que no solamente Naciones Unidas hace, la Iglesia lo viene haciendo hace muchos años, en cuanto a lo que es la buena gestión de la migratoria de las fronteras, ¿no? Y en general del proceso migratorio aquí en nuestro país, ¿no? El aporte que hacen que vienen los migrantes es por demás conocido, muy conocido. Yo les invito a que revisen, hay un informe que sacó el Banco Continental el año pasado, lo pueden encontrar en internet con el Banco Continental, Informe Migrantes, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero en este informe uno puede ver el impacto a nivel económico, solo económico, hay muchos otros niveles de impacto positivo, ¿no? de la migración, no solamente venezolana, de la migración en general, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta todos los factores que involucran el proceso, ¿no? Y no solamente enfocarnos en un solo factor, ¿no? Decir, no cumple la normativa, ¿no? Claro, pero hay otros factores que están propiciando que esa normativa no se cumpla, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a lo que era la diferencia, si quedó claro, porque hablábamos de lo que es la trata, hablábamos de lo que es el tráfico, hablábamos que ambos tienen aquí en Perú una normativa, una reglamentación, hemos hablado de los elementos que componen la trata, ¿no? Los 3 elementos, ¿no? Hablamos de las diferencias que tienen con el tráfico, que muchas veces la trata la persona puede comenzar en tráfico, puede comenzar en un proceso de tráfico de migrantes, habiendo tenido un acuerdo inicial con la víctima, pero pueden darse casos, y se han dado muchos casos, no solamente en Perú, en muchos países del mundo, donde termina siendo víctima de redes de trata de personas, ¿no? Entonces, es muy importante el tener clara esa diferencia, ¿no? Y lo que decíamos de a dónde nosotros podemos recurrir, ¿no? Hablábamos aquí en Perú de la línea 1818, la central de denuncia del Ministerio del Interior, ¿no? Pero no solamente allí, hablábamos de las fiscalías, hay fiscalías especializadas en el delito de trata de personas, hay varias, hay unas, me parece que son 10 o 12 fiscalías que existen especializadas, pero uno puede hacer la denuncia en cualquier dependencia de la Fiscalía, ¿no? A nivel nacional, en cualquier comisaría. Están los organismos de la Iglesia que también pueden orientar, los organismos de la Pastoral Social, los organismos de Cáritas, etcétera, ¿no? Los organismos de la misma Pastoral de Movilidad Humana, organismos, hay diversas ONGs que también pueden orientarles, pero es importante que por lo menos tener este paquete de recursos un poco claro, ¿no? Yo igual a ustedes les voy a compartir no solo la presentación, sino también lo que es el reglamento, la ley con el reglamento, lo que es el plan nacional, que son los 3 elementos muy importantes para tener en cuenta, porque el plan aún está vigente, ya termina 2021. Les voy a compartir esos 3 elementos, pero que pueden también a nosotros darnos esta noción de cómo poder gestionar el tema de la trata. Pero lo importante es estar muy atentos
más aún en estos tiempos de cibervivencia, ¿no? de vivencia virtual que estamos teniendo por el COVID-19, estar muy atentos a cadenas, a mensajes de personas que no conocemos, a ofertas de trabajo que pueden parecer muy buenas, ¿no? En la cual requieren, el personal lo requieren ya y que requiere viajar a otro lugar. Hay que averiguar, no les digo que desconfíen de todos, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que tengamos la precaución siempre. Podemos verificar las empresas, uno puede llamar al Ministerio de Trabajo, verificar si esa empresa realmente existe. Muchas veces, las personas no hacen no dan esos pasos, ¿no? Muchas veces por no dar esos pasos es que caen víctimas de estas redes, ¿no? Muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos lineamientos y podemos recurrir a las oficinas de pastoral social que tenemos en diversos lugares para mayor información, ¿no? Gianmarco, tú presentaste algunos conceptos y herramientas, y acá hay un grupo bastante eclético, profesores, hay hermanas, iglesias, comunidades, ¿no? Sí. Que te presento es de qué forma la sociedad, un profesor, un padre de familia, la comunidad puede manejar estos conceptos a nivel práctico, porque es un tema muy actual, pero por lo que vemos no está en la agenda, ¿no? Es muy complejo, está muy escondido, pero muy presente, y a la vez es como una plaga que va de a poquito como que permeando el tejido social, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra acción para un poco sacar a flote y decir, mira, hay una situación problemática a la cual no podemos cerrar los ojos, debemos estar atentos, ¿no? Desde una escuela, desde una comunidad, desde la familia, cómo manejar este tema para educarnos y afrontar de forma significativa. Gracias por la pregunta. Sí, es muy importante, en primer lugar, hablarlo, como usted lo acaba de decir, ¿no? Hablarlo, compartirlo y visibilizarlo. Tenemos varias herramientas, las herramientas virtuales ayudan muchísimo, las cuentas que tengamos cada uno de nosotros, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, etcétera, todas las redes que manejemos, podemos compartir información, tan simple como hacer un clic, ya estamos facilitando, promoviendo que otra persona que de repente nunca escuchó del tema pueda leer una imagen que nosotros colguemos, pueda verla, pueda darle clic a un enlace y que la lleve a una infografía muy sencilla. De repente a veces muchas personas no tienen tiempo de leer todo un plan de 50 hojas o de 80 hojas, obviamente, claro, eso se entiende. Pero hay herramientas sencillas, guías sencillas. Nosotros hemos publicado varias guías también como Oficina de Movilidad Humana, muy prácticas, muy metodológicas para poder trabajar el tema. Entonces, una primera cosa que podría decir sería utilizar las redes y compartir todo el material que tengamos en cuanto al tema de trata y tráfico. Otro sería, otra acción que podemos hacer ahora, claro, uno diría, ¿qué puedo hacer ahora que no puedo salir de mi casa? ¿No? Pero podemos hacer eso. Otro elemento más que podemos hacer, como usted bien lo decía, es conversarlo en familia. Por ejemplo, un elemento importante que podríamos hacer son, hay varias películas que se han hecho donde se toca el tema, ¿no? Y que no solamente las ha hecho alguna iglesia particular, las han hecho las productoras de películas, ¿no? Hollywood, sí, comerciales. Exactamente, comerciales, ¿no? Y hay muchas películas de trata de personas, de tráfico de migrantes. Hay series en Netflix, para los que tengan Netflix pueden entrar y pongan allí trata de personas y les va a salir varias series, varios documentales en Netflix donde pueden ustedes ver. Pueden, por ejemplo, sería interesante, muy bonito, en familia poder ver estas películas y compartir al final, ¿no? Con los hijos, con las hijas, entre esposos, ¿no? Entre amigos. Ahora también, por ejemplo, se puede compartir, uno puede ver una película, así como hemos visto el video, podríamos ver una película de 2 horas, ¿no? Podríamos ver una película y compartirla, sino que no tenemos el tiempo ahorita, ¿no? Pero es un ejercicio que se puede hacer, ¿no? Podemos ver una película juntos y al final la compartimos, ¿no?
que hemos podido ver. Por ejemplo, hay una película muy famosa, ¿no? Con este actor bastante conocido, Liam Neeson, ¿no? Con Liam Neeson hay una película muy famosa donde se narra el rapto de su hija, ¿no? Una banda de traficantes, ¿no? En este caso no son tratantes, sino son traficantes, ¿no? La secuestran, ahí por ejemplo usan el secuestro, ¿no? Y se la llevan, ¿no? Se la llevan. Claro, la película trata sobre todo el esfuerzo del papá por recuperarla, pero digamos, se ven durante la película varios elementos de este proceso de tráfico de personas en este caso, ¿no? Y hay películas y videos documentales. Entonces, un tercer elemento podría ser utilizar estas herramientas, compartirlas en casa, ¿no? Compartir información, hablar del tema, utilizar herramientas para poder compartir. Por ejemplo, un cuarto punto que podría ser, también sería participar de espacios, ¿no? Puedo buscar asociaciones que trabajen el tema y puedo inscribirme como voluntario, como voluntaria, ¿no? Si es que no hay una plaza, digamos, de trabajo fijo en esa organización, pero puedo ayudar con mi tiempo. De repente soy jubilado, ya tengo un trabajo, pero tengo un tiempo extra y quisiera ayudar más, ¿no? Podría ser que tengo esa inquietud. Por ejemplo, aquí en Perú hay diversas organizaciones, tanto eclesiales como de la sociedad civil, que trabajan el tema. Entonces, podría contactarme con esas organizaciones, ofrecerles mi tiempo. Es algo que también se puede hacer. Otro elemento más, si no puedo hacerlo físicamente, puedo hacerlo virtualmente, unirme a grupos que le trata, compartir información. Creo que es unos 4, se me vienen a la mente en este momento cuatro elementos que pudiéramos tratar para, desde nuestra cotidianidad, ir compartiendo este tema y ponerlo en evidencia, porque como usted bien lo ha dicho, es un tema que ahora con este tema de la COVID y estos reportajes que yo he mostrado, este reportaje del comercio que ha salido hace unos 4 días, pero es como que recién, parece que para muchos peruanos, recién están entrando migrantes por la frontera de Tumbes, ¿no? Y eso se viene produciendo hace años, pero años de años, décadas, ¿no? Claro, ahora hay un aumento considerable en el flujo, claro que sí, pero no es que nunca se ha producido el delito de trata de personas y de tráfico de migrantes en esas zonas. Se viene produciendo por muchos años, y no solamente aquí, sino en Lima. Por ejemplo, se hablaba en el año pasado de más de 6.000 mujeres desaparecidas durante la cuarentena. Y yo decía, pero ¿cómo se ha desaparecido en la cuarentena? 6.000 mujeres, ¿no? En Perú. ¿Qué pasa? ¿Todas son víctimas de trata? No estamos diciendo que son víctimas de trata, pero hay una ausencia de cifras de 2020 también dicho sea de paso, pero hay una problemática allí que implica el hecho que nosotros podamos informarnos más y compartir más el tema y visibilizar el tema. Se piensa que la trata ocurre muy lejos, en otros países, pero ocurre aquí. Hemos visto que los 3 lugares principales de trata de personas en el Perú, el número 1, ¿cuál es? Lima, ¿no? No es Iquitos, no es la selva, es Lima, ¿no? Es Lima, ¿no? El principal lugar de captación de trata de personas, ¿no? Entonces, no está lejos de nosotros, está más cerca de lo que pensamos. Sí. Yo no sé lo que piensan los demás, ¿no? Claro, pensamos diferente, pero parece que en el mundo virtual, en donde cada vez más lo inmediato es lo que interesa, ¿no? La respuesta inmediata. Y para ello las aplicaciones están muy presentes para trabajo, para fiesta, para proponer actividades, ¿no? Y está muy lejos, cuesta mucho una lectura crítica. Entonces creo que es un reto para nosotros que trabajan en la educación, en la formación de la conciencia, ¿no? de la mente. Entonces, apuntar hacia una lectura que tenga por herramienta también la lectura, una visión crítica de las cosas, porque las aplicaciones, la tecnología es, aprieta el botón y sale la respuesta, entonces la gente no piensa mucho, ¿no?
Entonces, cuidarse en cómo utiliza los medios de comunicación, cómo se utilizan las redes, porque frente a una propuesta aparentemente buena, está por debajo algo muy desastroso y a veces uno no se da cuenta. Y hemos tenido testimonio, personas que tienen miedo de compartir por lo que ha pasado y lo que puede causar, si descubre lo que pasa. ¿Por dónde pasa? Por las redes sociales, ¿no? Por las aplicaciones. Entonces, orientar de cómo utilizar estos medios teniendo una postura crítica frente a aquello que le he presentado. Creo que es muy importante, muy importante. No sé qué dice las profesoras, veo ahí que está una profesora, Victoria también profesora, ¿no? Está con los chicos. Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Creo que tenemos una gran misión como agentes sociales. Sí, no sé si un comentario que quisieran hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estaba Buenas tardes. escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Hernández, soy de la ONG Coprodeli y estaba justo escuchando todo lo que nos han compartido y algo que se me venía a la mente es más que todo un comentario, ¿no? Por ejemplo, bueno, en estos últimos años han migrado mucho los venezolanos con los cuales en la ONG donde trabajo estamos trabajando con ellos, ¿no? Pero justo estaba pensando, cuando se reactivó la economía y otra vez comenzó a regularizarse el comercio y todo ello, y esto sucede hace mucho tiempo, ¿no? Acá en Lima siempre da muy mentado de que las personas que practican la mendicidad alquilaban a los niños y todo aquello, ¿no? Siempre ha sido muy comentado. Y luego viene a mi mente escenas antes de la pandemia y luego también en plena pandemia cuando he podido salir a hacer alguna compra, igual los niños extranjeros están en lo mismo, ¿no? Y están cayendo, probablemente sus papás de alguna u otra forma los usan, pero están haciéndolos caer en esta red, ¿no? Porque de alguna forma ver a un niño pidiendo dinero o de repente vendiendo un caramelo definitivamente hace que uno quiera comprarle, ¿no? A diferencia de repente que lo haga un adulto, ¿no? Y es una repetitiva que se ve mucho, bueno, en el Callao, en donde estamos, que siempre está el niño o el papá acompañado de todos los niños, ¿no? Y están en eso, en mendicidad. Y es lamentable porque estaba leyendo los conceptos y todo esto, y de alguna forma es una forma de realizar trata, y directamente lo hacen con los chicos, ¿no? Con los niños que deben ser los protegidos, ¿no? Ese era mi comentario, gracias. Sí, lo que mencionaba, gracias, lo que mencionaba Diana es cierto, y yo les invito, salió en las noticias hace 2 o 3 días, fue noticia, digamos, entre comillas, ¿no? La Molina, ¿no? Detuvieron a unos extranjeros por exposición de niños al peligro, ¿no? Hace 2 o 3 días, la semana pasada me parece, ¿no? Y habían detenido a unos 6 o 7 extranjeros, ¿no? Creo que eran casi todos, creo que habían casi todos venezolanos, me parece que habían dos ecuatorianos, si es que no me equivoco, y ellos estaban con unos entre 5 o 6 niños, ¿no? Y claro, ninguno de ellos tenía documentos para probar que eran sus hijos, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? Por eso es que los detuvieron, ¿no? Aparte, bueno, no tenían las medidas de seguridad por la pandemia, etcétera, ¿no? De lo que dice Diana es cierto, ¿no? Se están dando, claro, ahora toma notoriedad, lo que hablaba el padre también, Ivaldo, no, toma notoriedad por la cantidad de personas que hay, ¿no? Que ya hablábamos más de 1,5 millones y aquí en Perú, y seguramente ya llegando dentro de poco a mayor cantidad. Y sí, se dan redes, se dan casos de niños y niñas que han sido captados, ¿no? Trasladados, y se utilizan para explotarlos en la mendicidad. Lo que no significa que todos los niños y niñas que vemos en las calles son víctimas de trata. Eso no significa, pero sí puede ser el caso de que haya una cantidad de ellos
y ellas, niños y niñas, que sí están siendo víctimas de trata porque han sido captados. Y esto no solamente pasa con los extranjeros, aquí en Perú eso lo vemos hace muchos años. Y generalmente yo, por ejemplo, con el padre Nivaldo lo sabe también ahí por Jesús María, yo cuando iba al trabajo siempre veía, antes de entrar por el peruano japonés, ahí por la Jesús María, hay una esquina donde siempre, todos los días, había sí, un grupo de niños, eran como 5 o 6 niños, o hasta 7, de diversas edades, tamaños, unos más grandes, más chiquitos, y todos pidiendo, y todos iban siempre, se veía, porque yo soy muy observador y siempre me pongo a mirar, y se veía que siempre iban a darle el dinero a una persona, ¿no? Y esa persona obviamente pues, no es la mamá de los 7 ni de los 8, ¿no? Esa persona es la que los está monitoreando, ¿no? La que los está observando, ¿no? Y a la cual le entregan el dinero, ¿no? Y eso es algo que inclusive yo denuncié varias veces, en fin, ¿no? A veces vi operativos, pero es algo que siempre se produce. Ahora también se está produciendo con ciudadanos extranjeros, ¿no? Y sí, algunos de ellos puede que sean casos de trata de personas, y algunos son también, obviamente, los padres que están exponiendo al peligro a sus hijos, ¿no? En ese caso, obviamente, ahí es, digamos, exposición del menor al peligro, pero no es trata de personas, ¿no? Pero sí hay casos, ¿no? Micrófono abierto. ¿Podría intervenir? Parece que está con el audio cortado. Creo que no, ok. Sí, aportar. Sí, algo que me olvidé, que no mencioné, en lo que usted decía y Diana también, y América también comentaba, otro elemento más que podíamos implementar y aprovechar es que en nuestro país, el 23 de septiembre es el Día Nacional contra la Trata de Personas, ¿no? Hace un momento hablaba del 30 de julio. Claro, el 30 de julio es el Día Internacional. Siempre hay lo que se llaman los días internacionales, que generalmente son promovidos por Naciones Unidas, pero cada país acoge diversas celebraciones en su calendario. Y una de ellas, Perú también, está reglamentado. Cada 23 de septiembre se celebra el Día Nacional contra la Trata de Personas. Y en ese día también es una ocasión para que, por ejemplo, los centros educativos, las iglesias, las comunidades puedan organizar diversos elementos, diversas actividades en este día para mayor sensibilidad, ¿no? de la temática. Eso es muy importante, ¿no? Tener en cuenta eso, porque es un elemento que también podemos nosotros emplear. Porque también es importante revisar la normativa, porque cada ministerio tiene una serie de obligaciones, y el Ministerio de Educación tiene una serie de obligaciones, tanto en la ley como en lo que es el reglamento, ¿no? Entonces es importante que nos podamos informar para de esa manera también poder exigir, ¿no? Si no conocemos, es muy difícil que podamos hacer exigibilidad de nuestros derechos, ¿no? Y en este caso, no solamente nuestros derechos, sino de la normativa que tanto internacional como nacional que Perú ha suscrito, ¿no? En esta materia, ¿no? de trata y tráfico. Bien, qué bien. Bueno, estamos llegando a nuestro tiempo. Sí, creo que sí. Agradecer la asistencia de ustedes, y como oficina de la conferencia, como iglesia, tenemos espacio para compartir, para profundizar, para intercambio, y así fortalecer nuestras fuerzas como educadores, como misioneros, como laicos, gente comprometida con la causa social, y aportar herramientas que ayuden a mejorar las condiciones de vida, sobre todo que nuestros hermanos menores o grandes no sean explotados, ¿no? y tener su dignidad herida por prácticas ilegales, ¿no?
Entonces, muchas gracias y mantenemos la comunicación. Otros talleres virán y que contamos con el aporte de ustedes y su participación también. Mañana, padre, también les agradezco a todos. Voy a compartir los materiales que he mencionado para que ustedes puedan seguir compartiendo. Hemos tenido de la hermana Vilca, que dirige la red causal, nos compartió también el día de hoy en la mañana, me compartió por correo las actividades que van a hacer en relación a esta jornada mundial de oración que el Papa está promoviendo también para el 8 de febrero. Entonces les voy a compartir también los enlaces donde ustedes pueden entrar, etcétera. Toda esa información la van a poder tener en nuestra página web y en nuestras redes, ¿no? Gracias, Padre Darío, desde Cáritas Bonaires, ahí vi su mensaje. Seguimos en unidad con Cáritas, también aquí Cáritas del Perú. Y queremos compartirles también, Padre Nivaldo, también la información para el día de mañana, que tenemos dos sesiones muy interesantes también. Sigan. Sí. Ok. Entonces, solamente quisiera compartirles que mañana y el domingo tenemos el día de mañana sábado a las 4 de la tarde un taller sobre inteligencia emocional, aprendiendo a conocerte y a mejorar tus emociones. Va a estar a cargo de la psicóloga Joy Croes. Igualmente en nuestra página pueden hacer la inscripción para poder participar y compartir en sus contactos, en sus redes, ¿no? Las personas que estén interesadas. Y también el día domingo, a la misma hora, a las 4, vamos a tener otra sesión con la licenciada Gladys Coromoto. Ella va a compartirnos el tema Aprende a vivir con esperanza y paz, tu realidad de ser migrante, la felicidad es un camino. Son también talleres dirigidos a la inteligencia emocional y al tema también de la espiritualidad y de la resiliencia tan necesarios en este momento. Entonces, también queremos compartirles esos espacios para que puedan también unirse y participar. Esperamos contar con ustedes. Y también que lo puedan compartir. Sí, padre, gracias. Gracias, hermano. Gracias por la asistencia. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Humberto. Qué bueno verlo. De igual manera, padre. Gracias, Diácono Darío. Saludos a todos. Gracias, Marco, y todos los hermanos, hermanas. Muy buen trabajo. Gracias y hasta mañana. Gracias, Luis. Gracias, Darío. Gracias, Luis. Gracias, Edgar. Gracias, América. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta pronto. Aló, padre. Sí. Mm-hmm.